Vamos a meter en la actualidad, ¿te parece, Javi? Vamos a empezar a hablar de parte de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Se sabía que iba a ser una jornada con al menos 130 puntos de todo el país que iban a tener manifestaciones, cortes de unidad piquetera en repudio a lo que ha sido la baja de los 154.000 planes potenciar trabajo, producto de no haber podido reempadronarse, ¿no? Todas esas personas. Así es, para hablar del tema estamos con Silvia Sarabia, ella es referente de Libres del Sur, también integrante de Unidad Piquetera. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Gracias va? a ustedes, por favor. Bueno, Silvia, lo primero que queremos preguntarte, o pedirte más bien, es un análisis de lo que fue la jornada de hoy, que sacan en limpio de todo esto. En el medio, por supuesto, el gobierno dijeron queremos reunirnos, pero no ponen fecha. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, en realidad llegamos a un punto tan fuerte como el de hoy, porque la verdad que hacer los cortes de los accesos sabemos que es una complicación para quienes quieren transitar, no es que no lo tenemos en cuenta, pero nosotros el viernes ya veníamos denunciando esta situación, íbamos a hacer solo una conferencia de prensa, después cuando vimos la magnitud del problema terminamos haciendo, se congregaron mucho más compañeros y compañeras en la Puerta de Desarrollo Social y el viernes ya hicimos un corte en la 9 de julio. Claro. Nos reunimos en ese momento con un secretario de Estado, Leonardo Moyano, nos dijeron que durante el fin de semana nos iban a dar una respuesta de qué es lo que iban a hacer. Y el fin de semana dijeron, bueno, reclamen. Nosotros ya sabemos cómo es en Argentina. Reclamen, bueno, fue la respuesta hagan el del reclamo ministerio formal, manden esto otro. A ver, estamos hablando de personas que dependen de ese ingreso, muchas veces para comer o a veces para pagar el alquiler de su piecita. El mismo viernes tuvimos el testimonio de muchas mujeres fundamentalmente que estaban desesperadas porque estaban contando con ese dinero y sabían que no lo iban a cobrar. Sabemos que además empiezan las clases, o sea, hay una serie de cuestiones que realmente hace que esto tenga que tener una resolución urgente. Durante el fin de semana, ¿qué pasó? Nada. El lunes nos dijeron, bueno, presenten esto hasta el 10, vamos a ver qué se hace. Hay mucha bronca, porque en realidad uno de los datos de esto es que muchas personas, aún habiendo hecho la auditoría virtual, que no es sencilla, o sea, vos tenés que hacer no solamente una validación de datos, sino validación de rostro. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez para algún banco, para alguna... Es muy complejo. Sí, para mi Argentina. Para entrar a mi Argentina la primera vez había que hacer validación de rostro, había que hacer un montón de cosas. Quiero preguntarte por eso puntualmente, porque uno de los reclamos, nosotros lo veíamos hoy, era el hecho de que los que no tenían la posibilidad de hacerlo por desconocimiento, por falta de herramientas o por lo que fuere, pudieran hacerlo de manera presencial. ¿Existe esa chance? ¿Por qué les dicen que no si es que no existe la chance? Mira, ellos pusieron y publicaron una serie de puntos donde hacer una validación presencial. No fue igual en todos lados, pensé que pusieron 60 puntos en todo el país. Yo hoy daba el ejemplo, somos un país federal, 24 provincias. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. O sea, evidentemente 60 puntos en todo el país es que no tenés la voluntad de resolver la situación. Y además de eso, algunos de esos puntos, cuando fueron a hacer la validación, estaban cerrados. Y otros, como dependían de los municipios, le decían, te hacemos la validación si te pasás a la unidad de gestión de los municipios. O sea, evidentemente no hay una voluntad de transparentar el programa, porque eso fue lo que se dijo inicialmente, por eso se llamó auditoría. Y el objetivo para nosotros es hacer este recorte porque significa un ahorro este mes de 2.500 millones de pesos, el mes próximo de 5.000 millones de pesos, y evidentemente... Aunque algunas organizaciones oficialistas dicen que eso va a ir para comprar herramientas, nosotros sabemos que una parte es lo que el Fondo Monetario Internacional plantea, que tiene que ahorrar la Argentina para pagar la deuda externa. No, además lo que hay acá es, digamos, un recorte de los beneficiarios que no necesariamente está vinculado si les corresponde o no les corresponde la asignación, sino está vinculado con un tema técnico. ¿Completaron o no completaron? Se suponía que el argumento para dar de baja era si no cumplían los requisitos. No si completaste o no completaste. Hoy planteábamos eso también, ¿no? Quizá alguno vivo que tiene un buen celular hizo la validación de datos y no tuvo ningún problema para cobrar y no está trabajando en ningún lugar. Y otros que sí lo hicieron y están trabajando y tienen muchas más dificultades, están hoy sufriendo esta situación. ¿Hay alguna desconfianza? Te escucho lo que decís y digo, ¿hay desconfianza respecto de algunos que hayan podido validar y que no estén cumpliendo con el trabajo como tiene que cumplirse en potenciar trabajo? Mira, el problema es que esta validación no tuvo, esta auditoría no fue sobre eso. Esta auditoría tuvo otra idea, por eso nosotros decimos, detrás de esta auditoría estaba la necesidad por parte del gobierno de hacer un recorte y tener una justificación para eso. Por eso no funcionaron los puntos presenciales. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, no es que buscaron tener información, como dice la ministra, sino que dijeron, bueno, hay que recordar 160.000, vamos por esos 160.000, y por eso apareció también personas que validando sus datos
no están suspendidas también del programa. De eso tenemos, porque aparte, una cosa más, no te daba un comprobante de que hacías la validación. Claro. Entonces, nosotros lo que cuando vimos eso, dijimos, decían, bueno, pero aparece en mi Argentina que le hicimos, que le hiciste. Y resulta que una semana antes, muchos les desapareció de mi Argentina que habían hecho la validación. Afortunadamente, a algunos nosotros le dijimos, hacé la captura de pantalla. Bueno, hicieron la captura de pantalla y eso es lo que estamos reclamando al Ministerio. No tenemos tantos casos porque incluso la captura de pantalla tenías que hacer desplegar una pestaña para que se viera que eran tus datos, porque si no, si se hacía la captura de pantalla que decía ya validaste tus datos, no decía a quién corresponde. Bueno, una serie de complicaciones que evidentemente... Y una cosa más, nosotros habíamos anticipado esto. En la reunión que tuvimos con los funcionarios e incluso que hablamos con la ministra, le planteamos que esto no estaba bien hecho. Por eso nuestra desconfianza es que sí o sí tenían que hacer este recorte. Claro, ahí hay un componente que creo que desde el Estado no está funcionando, que es que uno tiene que demostrar su pobreza, ¿no?, a través de estas cuestiones, en vez de ser el Estado el que garantiza que no haya pobres, digamos. Debería ser al revés, debería ser el Estado tratando de estar presente en vez de poniendo complicaciones para los que más lo necesitan. A partir de todo esto uno piensa, bueno, el reclamo de ustedes era una respuesta oficial. La principal figura del ministerio, la ministra Victoria Tolosa Paz. Pidieron hablar con ella. ¿Cuál fue la respuesta que se les dio? Que ella no va a estar en estos días acá en la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, lo que le planteamos es que al menos la reunión sea con funcionarios que tengan determinado nivel de jerarquía, como para que la respuesta que nos den sea una respuesta con cierta responsabilidad, no que nos digan una cosa y después hagan otra. Claro. Ahora, todo parece estar como en el planteo de una suerte de tironeo donde claramente los más vulnerables son los que quedan fuera de cualquier posibilidad de obtener una respuesta pronta. Porque vos lo que estás planteando es eso. Vos decías, algún vivo con un celular más importante hizo la validación y está cobrando y no sabemos siquiera si está retribuyendo esas 4 horas de trabajo, por lo menos del plan Potenciar Trabajo. Entonces, definitivamente son los más vulnerables los que quedan afuera. ¿Cómo es no tener interlocutores válidos? Porque la realidad, yo me estoy acordando de las reuniones anteriores donde los recibieron sentados en el piso, donde hubo que tironear también para que alguien los recibiera en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se hace? Porque a partir de ahí se puede recién avanzar a otra cosa. Mira, en realidad el gobierno no está teniendo voluntad de resolver las cuestiones de fondo. Los planes sociales no son la solución, son parches. Eso nosotros lo tenemos re claro y por eso cuando asumió Zabaleta le llamamos una propuesta de crear 1 millón de puestos de trabajo genuinos. Mientras tanto van a hacer esto, van a seguir haciendo parches, va a seguir siendo invertir la carga de la prueba en vez del Estado de hacerse responsable de que genera estos niveles de pobreza e indigencia y salir a ver cómo hay paliativos para eso, por lo menos en lo inmediato, pero a pensar cómo de fondo se resuelven estas cosas. En lugar de estar pensando eso, están discutiendo a ver quién va a ser candidato a las próximas elecciones, el Congreso funciona, anda a saber para qué. En realidad tenemos una dificultad mucho más profunda, que es un proyecto de país diferente donde el eje esté puesto en la creación de puestos de trabajo genuinos. Hasta que eso no se dé, los tironeos van a seguir porque, a ver, estos gobiernos piensan los planes sociales para tener a la gente con la cabeza gacha. Por eso también generan un montón de discursos de que te estigmatizan, bueno, que son vagos, que no hacen nada, porque así las personas agachan la cabeza y como que tienen que agradecer que reciben ese plan social. En realidad las organizaciones lo que hacemos es levantar la cabeza y decir, bueno, a ver, ustedes son los responsables como gobierno de no generar puestos de trabajo, bueno, háganse cargo de esto que generan y por lo menos den una asistencia a quienes más lo necesitan como corresponde. Bien. Silvia, ahí vos hablabas al principio de la metodología que eligieron o que hicieron, que fue la de el piquete. Sabés, y hiciste el comentario recién, sabemos que esto genera a veces rispideces. La pregunta es, ¿por qué los piquetes son el camino necesario para hacerse oír? Digamos, ¿cuál es la alternativa al piquete que podría ser y que tenga una respuesta? Mira, en realidad las respuestas, como te decía antes, las respuestas de fondo tienen que ver con la voluntad política y la respuesta de fondo ni siquiera es que resuelvan el tema de los potenciar, es esta otra de que se genere trabajo y tiene que ver con otras cuestiones. Llegamos al piquete, como te decía antes, porque el viernes hicimos una conferencia de prensa que después terminó siendo más grande. No hay respuestas concretas, al revés. Las respuestas son estas. Es bueno, haz el reclamo, mándalo por mail, después vamos a evaluar a ver si corresponde o no corresponde. Hace 2 meses atrás, más o menos, yo estuve acá planteando el tema de las mujeres que habían judicializado su salario familiar. Es verdad. Tenemos
por lo menos 3 casos donde se han mandado todos los datos y ahora en febrero directamente no cobraron. ¿Sí? Volvemos a plantearlo, digo porque no es que uno no hace los trámites, hace los trámites, pero no hay respuesta. A ver, son funcionarios que no tienen idea de lo que es no cobrar 33.000 pesos para una persona. El que depende de eso para pagar el alquiler. Yo te digo, las compañeras estaban desesperadas. ¿Cómo se resuelve eso hoy? El 20% de la canasta básica. Hacemos una vaquita. Los propios compañeros de laburo hacen con una vaquita, le pagan, como se hace con el comedor cuando nos llegan los alimentos. Colaborando entre todos para lograr pagar la piecita. Pero porque tenemos un pueblo solidario. ¿Por cómo puede ser posible que como pueblo podamos resolver esto y ellos con el gobierno y teniendo poder de decisión no lo puedan hacer? Silvia, hay, por supuesto, un sector de la sociedad que no ve con buenos ojos que se lleven adelante este tipo de manifestaciones y sobre todo los piquetes, ¿no? Y se ha llevado adelante, o sea, constituido una suerte de asociación antipiquetes. Ramiro Marra es uno de los representantes de esa asociación. Hoy hubo una gran cantidad de carteles pegados en toda la ciudad. El legislador Ramiro Marra está en línea con nosotros. Si te parece, podemos compartir la conversación con él. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Silvia Saravia, Javi Borelli y Loretoso te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, faltaba más a vos. Bueno, estábamos hablando con Silvia un poco de las cuestiones que tienen que ver con los parches y el fondo, ¿no? Y me parece que ahí hay un poco, está la cuestión más interesante o importante de abordar, más allá de las peleas que puede haber acerca de si piquetes sí o piquetes no. Bueno, yo creo que para empezar no hay una pelea de piquetes sí, piquetes no. Creo que la gran mayoría de los argentinos, según lo que uno ve, los reclamos en la vía pública y los estudios de opinión, están en contra de los piquetes. El debate es sobre los piquetes. Después hay otro debate que es sobre las necesidades que tienen las personas. Yo, en mi caso, en este momento, estoy dando una lucha contra los cortes de calle. Ramiro, y te pregunto ahora en relación a eso, si a vos te parece... O sea, porque hay una orden de jerarquía. Yo recuerdo, lo he mencionado acá en Bravo News, alguna cinta que un personaje le hablaba a otro que estaba tocando bocina para pasar y le decía, ¿preferís llegar 30 minutos tarde al trabajo o solucionar los problemas que tiene el país con urgencia o 30 años más tarde al desarrollo del país? En orden de las necesidades de la gente, ¿vos pensás que es más importante evitar los piquetes que resolver los problemas de algunos sectores más postergados? No, al revés. ¿Cómo voy a pensar eso? Pero ¿cuál es la resolución para la gente más postergada? Bueno, te lo preguntamos a vos, que sos político y además tenés aspiraciones a ser jefe de gobierno. Lo que pasa es que yo creo que la resolución para la gente más postergada no es cortar la calle. Eso genera que haya más gente postergada, lamentablemente. Por eso no correlaciono los temas. Creo que son dos temas que no van de la mano. Una cosa es la gente que tiene problemas, que no puede llegar a fin de mes, que tiene necesidades básicas no cubiertas, y otras son los cortes de calle. No tiene nada que ver uno con el otro. A ver, Ramiro, está acá Silvia, así que le queremos también dar la palabra a ella, que seguramente se ha encontrado a lo largo de todos estos años varias personas que tienen un pensamiento similar al tuyo. Bueno, Silvia, ¿qué es lo que se le puede responder a alguien que pone este orden de, digamos, de prioridades? Bueno, a alguien que pasa por la calle y se enoja y uno habla, le explica, te pregunta, es una respuesta. A Marra, que es un dirigente político, realmente es lamentable lo que está planteando. Primero porque la protesta tiene un fundamento que tiene que ver con la situación de desigualdad, con la falta de asistencia a sectores muy postergados. Él puede pensar que protestar no sirve para nada. Nosotros decimos que la protesta es válida, sobre todo cuando se trata de estas urgencias, y que en realidad esa plata que gastó para hacer todos esos afiches sería bueno que la pueda donar a un comedor comunitario, porque o donársela a alguna de esas compañeras que se quedó en la calle producto de los déficits de gestión de este gobierno. Lo que pasa es que capaz lo hago y no te lo cuento, no tengo por qué contarlo públicamente. El tema es lo que hacen los movimientos sociales con la plata que le sacan a la gente que obligan a ir a los piquetes. Ese porcentaje que le sacan, que me lo dijo Eduardo Beliboni, me lo dijo a mí en un debate, que le sacan un 2% de cada plan social. Eso es vivir de los pobres. Mira, yo creo que no tenés ningún tipo de conocimiento de lo que sucede con las personas. Yo recién comentaba lo que sucedió en los lugares que precisamente los compañeros y compañeras pusieron plata para resolver los comedores cuando nos llegan los alimentos, para resolver el ingreso de estas mamás que tienen que dejar quizás su piecita que está alquilando porque pensaba contar con eso.
Yo, a ver, si vos querés discutir con otro dirigente, será tu discusión con otro dirigente. Yo te cuento nuestra experiencia y lo que nosotros venimos haciendo hace muchísimos años y que estamos peleando por otro tipo de resolución. Las medidas a las que llegamos, como la de hoy, recién comenté, son medidas de emergencia ante una situación donde vemos que ese diálogo se agota, porque precisamente venimos planteando que esta dificultad iba a estar. Me da mucha tristeza realmente que haya un dirigente político que use su lugar de representación, que sea legislador y que su principal propuesta ante la sociedad sea ser antipiquete. Su principal, pero bueno, tenemos distintos modos de ver las cosas, tenemos distintos modos de ver las cosas, distintos modos de analizar los derechos, los intereses superiores de la sociedad frente a otros intereses. Y bueno, y evidentemente él ha tenido varias veces una actitud muy violenta, amenazante, porque ya precisamente armar un movimiento anti algo en una sociedad tan desgastada como la nuestra y con tantos conflictos, bueno, me parece que no es un camino de política propositiva como debiera ser en una situación tan difícil como la que tenemos hoy. ¿Ramiro? Bueno, para empezar, el movimiento piquetero también está anti algo, anti gente que quiere ir a trabajar. No es así. Y bueno, no es así. Acá yo trabajo en una oficina, yo trabajo en una oficina, ¿sabes la cantidad de gente que hoy no pudo venir a trabajar a la oficina por culpa de los cortes de calle? Mucha gente no pudo venir hoy a trabajar acá. O sea, el problema que estamos teniendo acá es que ustedes se están dando un atributo que la democracia no se lo está dando. Bueno, tenés una interpretación... ¿Por qué no se lo está dando? Porque si ustedes creen que están representando a una porción de la sociedad, se presentan en una elección y a partir de ahí consiguen los votos necesarios para poder implementar políticas públicas. Ahora, Ramiro, perdón, esto lo digo yo desde mi opinión personal. Digo, ellos no están haciendo en todo caso una manifestación de política partidaria. Digo, más allá que lo que hacen es política, obviamente, pero digo, lo que están haciendo es un reclamo que tiene que ver con una necesidad. Entonces, frente a esa necesidad, ¿cuál sería el planteo? No, pero digo, te lo pregunto concretamente, ¿cuál sería el planteo del espacio político al que vos representás para resolver el problema que es de fondo? Digo, supongamos que no hay más piquetes. El problema de fondo, yo el problema de fondo, no, ¿qué dije? ¿Cuál era la prioridad? Cuando ustedes preguntan cuál era la prioridad, ¿qué dije yo? ¿Cuál era la prioridad? Pero por eso, ¿cuál sería la manera de resolverlo? Porque evidentemente no. Vos dijiste que se terminen los cortes. Para mí, ¿qué? ¿Vos no dijiste que se terminen los cortes de calle? No dije eso. Vos sí, me dijiste eso apenas empezó la nota. Me preguntaste, ¿cuál es la prioridad? ¿La gente postergada o los cortes de calle? ¿Y yo qué contesté? Contestá vos porque yo entendí que dijiste los cortes de calle, por ahí me equivoco. Gente postergada, no escucha. Ah, bueno. Bueno, por eso digo, entonces, poniendo ese orden de... gente postergada. Prioridad número 2, cortes de calle. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos, y después que dije, no tiene nada que ver uno con el otro. Por eso digo, pero estamos de acuerdo en eso entonces, en el orden de prioridades. Bueno, ya aclaré yo las prioridades que tengo. Perfecto, pero poniendo ese orden de prioridades claro, digo, te lo pregunto como dirigente político. ¿Las prioridades? Sí, por eso. Por eso, bueno, hablemos de la cuestión 1. Hablemos de la cuestión prioritaria, que es el problema de fondo y es la resolución del problema. Pará, usted me llamó para hablar de la prioridad número 1 o la prioridad número 2. De las dos cosas. Pero como ya nos contaste los otros. Es mucho más fácil de resolver de corto plazo. Vamos con la 2 primero. Porque dijeron cosas que quiero corregir. Dijeron, pues no son movimientos, son movimientos partidarios. Estoy viendo acá las imágenes que ponen ustedes, dice Libre del Sur, MST, Polo Obrero. Son todos partidos políticos. En realidad, varios de ellos no. Algunos están asociados. Algunos. Claro. El Polo Obrero. El Polo Obrero dice ahí. El Polo Obrero no es el Partido Obrero, pero de todas maneras sí tiene una relación, sí, no hay duda de eso. Bueno, es el Partido Obrero, me están cargando. El MST no es un partido político, Libre del Sur no es un partido político. Pero están en su carácter de representantes de beneficiarios de programas sociales a los cuales se les está. Pero ellos no son representantes de nada, porque nadie los votó para eso. ¿Cómo no somos representantes de nada? Creo, a ver, Ramiro, me parece que... No, evidentemente te falta algún conocimiento de la Constitución Nacional, porque hay una cuestión de representación que es a través de la elección, pero hay otras representaciones en la sociedad civil, ¿sí? Entonces, que no somos representantes de nada, no te lo voy a permitir, en primer lugar. Segundo lugar, creo que tu posición sí es violenta porque ustedes armaron un movimiento anti-algo, y es anti-piquete sin discutir la situación de fondo. Acá hay una cuestión de prioridades y también nuestra Constitución plantea algunos derechos. Ahí va, Ramiro, ahí va. Dejala terminar esta idea y te damos el espacio a vos, dale. Pero no es equitativo el tiempo, habló 5 minutos, yo hablé 1 minuto.
Si hacemos un debate que sea equitativo el tiempo. La próxima vez hacemos el debate. Estoy dispuesto a dar un debate, debate, pero que sea equitativo el tiempo. Es más fácil el debate en vivo y eso absolutamente te lo tomamos. Está bien, pero entiendan la posición. Habló 5 minutos. Empiezo a hablar, me cortan, empiezo a hablar de vuelta, no puedo desarrollar la idea. Bueno, Ramiro, ahora, que termine ahora, pero después que me termine ahora. Perfecto, Ramiro, estamos de acuerdo, dale. Hay una situación social que nadie puede desconocer, niveles de pobreza, niveles de indigencia, y hoy la respuesta del gobierno ha sido hacer un ajuste muy fuerte sobre las políticas sociales. No es algo que el gobierno se le ocurre, es algo que el Fondo Monetario le plantea. Estas son las consecuencias. Hay mucha gente que hoy, muchas mujeres en particular, que hoy han dejado de cobrar el potencial trabajo habiendo trabajado en el mes de enero, por ejemplo, ¿no? Y entonces se encontraron en febrero sin ese pago. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. No es la primera instancia, ¿no? Porque hubo una primera instancia donde nosotros ya nos reunimos con los funcionarios, ya les hicimos el planteo. El viernes hicimos la conferencia de prensa, estuvimos en la 9 de julio. Bueno, llegamos a esta instancia que no es una instancia para nosotros agradable. Sabemos que generamos un montón de situaciones. Ahora, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que el gobierno dé una respuesta concreta, porque si no, las respuestas concretas a estas situaciones no las están dando los legisladores ni los representantes elegidos por el pueblo en las elecciones, sino que le están dando a los vecinos y vecinas en el barrio y los negocios de cercanía para poder resolver esa situación. Dale, Ramiro. Primero, aclarar, porque me hablaban de la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución Nacional habla de transitar la ciudad, es un derecho. No habla del derecho a cortar las calles. Habla del derecho a hacer reclamos, como están haciendo ahora en este medio de comunicación y como lo pueden hacer como pegando carteles, como hice yo un reclamo contra los piqueteros. Segundo, acá hay un delito. El artículo 194 del Código Penal es claro, no hay discusión sobre eso. Que los políticos de turno no quieran ejercer lo que dice el Código Penal es culpa de ellos, pero no podemos negar el Código Penal. Yo estoy hablando de eso con el movimiento antipiquetero. Es como movimiento antichorros, como robar está. Pero está como, perdón, aparecen los piquetes. Es una comparación, mucho, Ramiro, me parece que un poco extrema, ¿no? Sí. Desconoces, Ramiro, estás desconociendo, estás desconociendo. Dejémoslo terminar, dale. No, pero aclaremos, ustedes están moderando un debate, no pueden dar opiniones. No, pero Ramiro, nosotros estamos haciendo una entrevista, no estamos moderando un debate. Es diferente. Para mí es mucho que le estén dando lugar a una persona que está cometiendo un delito en un canal de televisión. Bueno, Ramiro, respecto a la libre expresión, no empiezo a atacar de esa manera. Intervenimos. Si ustedes quieren moderar, si quieren debato con ustedes también, no hay problema. No, Ramiro, intervinimos Intervinimos porque vos hiciste la comparación entre un movimiento antipiquetero y un movimiento antichorro. Y un movimiento antichorros. Es decir, estás haciendo una analogía entre un piquete y chorros. Ladrones. La analogía si no dice el Código Penal. Artículo 194. No. Bueno, estás desconociendo fallos judiciales. Ramiro, estás desconociendo fallos judiciales que plantea que cuando hay vías alternativas de tránsito, eso no se constituye en un delito. Y cuando. Bueno, pero que estás mintiendo. Estás mintiendo. Sos mentiroso, estás mintiendo. Ramiro, no, pará. Vamos a hacer lo siguiente. Y hagamos un debate. No, sigue hablando, no es hablar. No, pero hagamos un debate acá. Hagamos eso, venite al piso, hagamos un debate. Estoy dispuesto a todos los debates, debato siempre, y cada que me invitan vengo. Pero cuando yo empiezo a hablar, si me interrumpen, no se puede. No, bueno, ese es comprensible. Tenemos un tema con que ella está en el piso, vos estás a través de Zoom. Tengo la mejor consigna, hasta donde se puede. No es Beligoni, se puede hablar con ella. Y se puede tener un debate. Bueno, perfecto. Hagamos esto entonces. Es una persona educada, no es como Beligoni. Bueno, pero no hablemos mal de otros. Ramiro, vamos a hacer una cosa. No hablemos mal de otros. Vamos a tranquilizarnos primero. ¿Hablar mal de quién? ¿De Beligoni? Sí. ¿Que me invitó a pelear? Bueno, a ver, si Beligoni dice lo mismo de vos, Beligoni dice lo mismo de vos, intervendríamos de la misma manera, Ramiro. Exactamente. Yo no lo invité a pelear a Beligoni. Está bien, pero no le dije las cosas que él no lo dejaríamos, así como no dejaríamos que Beligoni hable mal de vos. Si la postura del programa es defender a gente como Beligoni y a los piqueteros, está todo bien. Yo voy a seguir hablando y participando. No es una cuestión de defensa o no defensa. ¿Están a favor de los piquetes? Ramiro, acá estamos hablando nosotros... de a favor de o en contra de. Te pregunto a ustedes porque cuando dijeron que yo dije que eran unos chorros, pusieron una postura. Ustedes, como para nosotros no son chorros. ¿Están a favor de los piquetes? Yo no tengo problema. Son cosas distintas. Nosotros en este caso no estamos para dar nuestra opinión sobre este tema, estamos para informar. Estamos para informar y por supuesto, dentro del marco del
Está bien, entonces te tomo las disculpas por decir que era mucho mi comparación, si está para informar. No, Ramiro, disculpame. Que era mucho comparado con el chorro. La analogía entre los piqueteros y los chorros es una agresión. Es una agresión, Ramiro, eso no se puede hacer. ¿No estás opinando? No se puede hacer, no. Nosotros ponemos los términos para cuidar la pantalla. Es una... Ramiro, no queremos... Yo te la tomo, pero háganse cargo. Bueno, pero la condición del debate es, como vos bien dijiste, que sea civilizado, que no incluya agresiones. Exactamente. ¿Sí? Bueno, Entonces, está bien, pero pará. Si ustedes van a tomar un rol de opinión, yo lo tomo. Pero no se trata del rol nuestro, Ramiro, se trata de no agredir a los demás. Digo, si vos estás diciendo que estás en contra de los piquetes... Pero una cosa es decir que estás en contra de los piquetes y otra cosa es comparar a los piqueteros con chorros. Digo, me parece que ahí estás... Me dijo que era agresivo. Dijo que eras agresivo. A la gente más necesitada, pará. Me puso en duda mi ayuda a la gente más necesitada. No, dijo, ¿por qué no, en vez de gastar plata en eso, no le invierte en ayudar a gente necesitada? Es distinto. Pero pará, ¿y qué? O sea, ¿eso no es agresivo? ¿Te parece que no es agresivo decir eso? Cuando hay gente que tiene necesidades. A ver, claramente no es lo mismo, Ramiro, entre decir que alguien es chorro y que alguien no usa la plata para otra cosa. No es lo mismo. Ustedes, se lo pregunto a ustedes, ya que dieron una opinión que era muy mi analogía, ¿están a favor o en contra de los piquetes? Ramiro, nosotros entendemos los piquetes como una metodología de reclamo por parte de un sector de la sociedad y en tanto tal le damos este espacio y te proponemos que para la próxima vengamos a hacer este debate en persona, que va a ser mucho más fácil. O sea, lo que les digo es, el artículo 194 del Código Penal, el que me interrumpieron para no terminar, se lo leo y termino. El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere o estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Listo, punto para el movimiento antipiquetero. Dije el artículo 194 del Código Penal. Ya terminé el debate. Bueno, Ramiro, hagamos una cosa. Tenemos que ir a la pausa. Te invitamos a que vengas al piso, armamos un debate, todos presencial, lo hacemos ordenado. ¿Venís el miércoles? ¿Te venís? No hay problema, cuando quieran. Yo tengo tiempo para debatir. Dale, lo armamos y te esperamos acá en el piso. Gracias. Espero poder llegar y que no me agarre un corte como me pasa siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Silvia, gracias. Gracias por acceder también al diálogo, que se hizo un poco difícil, pero gracias. ¿Será que Ramiro no usa el subte? No sé, o sea, evidentemente no usa calles alternativas. Hay fallos judiciales, ¿sí? Que plantean esto de los distintos derechos y bueno, y que no es así como él está planteando, porque la letra de la ley contempla situaciones como, por ejemplo, la que estamos planteando las organizaciones en este momento. Gracias por haber venido, Silvia. Gracias y ojalá que las cosas empiecen a resolverse, sobre todo las de fondo, digo, porque nos quedamos con la forma y no podemos abordar nunca el fondo. Absolutamente.